Son las 6:26 de la mañana. Hoy es viernes 25 de enero del 2012. Usted se pone feliz de que sea viernes, ¿no? Todos nos ponemos felices de que hoy sea viernes. Hay una energía y motivación especial, como siempre lo decimos. Y por supuesto, tenemos mucha información, una agenda completa noticiosa para que usted comience esta jornada muy bien informado. Señora, información, mire, lamentablemente siguen imparables los robos y hurtos a residencias aquí en Bogotá. Anoche se robaron 5 apartamentos en un mismo edificio, en un conjunto residencial en el sur de la capital. 5 apartamentos en una noche. 5 apartamentos en una noche. También hablaremos de la actitud evasiva de Iván Márquez, el negociador de las FARC, con nuestro periodista Diego Fajardo en La Habana, y de la puja entre los estamentos del Estado por los privilegios pensionales. Bueno, vamos a comenzar aquí en Bogotá con Eduard Porras, nuestro ojo de la noche en la capital, para ampliar esa información del asalto masivo a residencias, un tema que nos preocupa muchísimo. Eduard, ¿cómo así que se roban 5 apartamentos en una sola noche? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días. Vanessa, muy buenos días. Mire, quiero contarle cómo están operando estas bandas prácticamente en toda Bogotá. Resulta que una mujer llega a la puerta principal, comienza a hablar con el vigilante, mientras que varios delincuentes ingresan por la parte de atrás. Ya cuando están todos al interior, ellos saben perfectamente cuáles son los apartamentos que están desocupados. Allí con barras metálicas comienzan a romper las cerraduras, ingresan a las viviendas, buscan los objetos pequeños de valor para sacarlos en maletas pequeñas posteriormente, y anoche pues esta misma historia se repitió en la localidad de Kennedy. Fueron 5 apartamentos los asaltados, pero la preocupación es que el administrador del conjunto dice que en los últimos 90 días ya son 14 los apartamentos que han asaltado, y al parecer la misma banda. Alarmados están los habitantes del conjunto Guerona del Porvenir, en el barrio Tierra Nueva de la localidad de Kennedy, por una serie de robos que han ocurrido en los últimos meses. Anoche una banda de delincuentes robó en 5 apartamentos del 10º piso de uno de los bloques. Entraron varias personas y robaron forzosamente los apartamentos. Como ustedes ya se dan de cuenta, aquí ya vienen los robos desde septiembre para acá, y no hemos podido detectar y encontrar a las personas que nos están haciendo el mal. Utilizando barras metálicas rompieron las cerraduras. Ya en el interior requisaron cada una de las habitaciones, llevándose joyas, dinero en efectivo y, para colmo de males, hasta un juego de ollas de uno de los apartamentos. Aterrados están los habitantes de este conjunto de apartamentos ubicado en el suroccidente de Bogotá. Afirman que en los últimos 3 meses los ladrones han ingresado en 14 oportunidades. Sí, estamos sospechando de algunas personas, queremos que las autoridades nos colaboren, ustedes también nos colaboren para llegar al fin y encontrar a estas personas, porque ya estamos cansados de tanto robo acá en el conjunto. Debido a esa ola de atracos, la policía intensificó los patrullajes en la capital del país. Ya la Policía Nacional tiene conocimiento, tiene un grupo especial, el señor comandante de la Metropolitana tiene un grupo especial para esto, y se están adelantando las investigaciones para dar con el paradero de ellos. En otro hecho, los uniformados del CAI Tierra Linda capturaron a la banda de los bicicletos, que a bordo de un vehículo pretendían robarse 4 bicicletas que, según los afectados, cuestan más de 6 millones de pesos. Le encontramos unos plásticos que utilizan para meter dentro de las chapas y unas llaves. Los retenidos tenían anotaciones por hurto y uno de ellos tenía una orden vigente de captura. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Más adelante, recomendaciones de la Policía Nacional, detalles de lo que fue el asalto en este conjunto de apartamentos, y además 2 accidentes de tránsito que ocurrieron en la madrugada que dejan un saldo de 3 personas heridas. 6:30 de la mañana terminó una nueva ronda de negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Gobierno y FARC coincidieron en que hay avances en el tema agrario, hay coincidencias por lo menos. El negociador de las FARC, alias Iván Márquez, se negó por segundo día consecutivo a hablar de las tierras que, según el gobierno, le han quitado a los campesinos. Nuestro enviado especial a La Habana, Diego Fajardo, insistió en una respuesta porque, según las agencias gubernamentales, la Unidad de Recuperación de Tierras, Restitución de Tierras, dice que la guerrilla se ha apoderado de más de 700.000 hectáreas. El miércoles, luego de que las FARC plantearan la creación de un fondo de tierras al final del proceso de paz, nuestro enviado especial Diego Fajardo le preguntó a alias Iván Márquez si a ese fondo de tierras se le entregarían las que están en poder de las FARC. Esta fue su respuesta. ¿Cuáles tierras? ¿Cuáles tierras? Esos son cuentos
Esos son cuentos de la manipulación mediática de ciertos medios de Colombia. Aunque Noticias Caracol fue excluido de las preguntas durante la rueda de prensa de las FARC, el periodista insistió. Pero no me respondiste, Iván, no me respondiste la pregunta. ¿Qué quiere usted? Iván, la unidad de restitución de tierras creada por la ley de tierras está recibiendo las denuncias de campesinos que han sido despojados por paramilitares, por fuerzas de derecha mi hermano, y por esa fuerzas es la de oficina izquierda. de restitución de los victimarios, ¿no? Pero ahí están acudiendo las víctimas y van a decir que han sido despojados de las Esa es la oficina de tierras. restitución de los victimarios para engañar, para manipular. Eso es lo que trato de decirlo desde ayer, pero no se moleste, mi hermano. Tenga usted todo mi abrazo y mi afecto. Hasta luego. En abril pasado, la unidad de restitución de tierras le dijo a Fajardo que tenía 24.800 solicitudes que reclamaban 1.800.000 hectáreas. Una tercera parte, es decir, 8.661 quejas, acusaban a la guerrilla del despojo. Hay otros actores guerrilleros, pero el grueso son las FARC. Eso es lo que le dicen a uno las víctimas. Según la policía, el computador de alias El Mono Jojoy habla de 48.000 hectáreas en su zona. Los datos oficiales señalan que las tierras de las FARC están en el Tolima, Meta, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca y norte de Santander y suman 715.000 hectáreas. Una polémica complicada, pero al término de ese ciclo de conversaciones entre el jefe de la delegación del gobierno y los voceros de las FARC entregaron el balance de la ronda, también lo hizo el gobierno. Hablaron de la tierra, de la posición del gremio ganadero contra el proceso y contra las reformas en el tema agrario. Vamos a ver el informe que es de Diego Fajardo. Con un duro pronunciamiento del jefe negociador del gobierno contra el presidente de los ganaderos en Colombia y una petición de la guerrilla a ese gremio, concluyó aquí, en La Habana, Cuba, el tercer ciclo de conversaciones de paz. Sin mencionarlo, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, arremetió contra el presidente del gremio de los ganaderos en Colombia, José Félix Laforí. Una cosa es la crítica a la política de paz que el gobierno respeta y que hace parte del ejercicio democrático, pero otra muy distinta es tomar algunas de las propuestas más radicales y dar por sentado que ellas comprometen a la delegación del gobierno para crear alarma entre los ciudadanos. Recientemente, Laforí, quien se declaró escéptico de los diálogos, dijo que los ganaderos se sentían amenazados, pues en el foro de tierras al que él no asistió, se habría propuesto meterse con la propiedad privada y expropiar, y que se dijo allí que nadie podría tener más de 100 hectáreas. Por eso buscaremos todos los canales para escuchar las preocupaciones de los ganaderos, pero ellas deben expresarse sin desfigurar las posiciones del gobierno en la mesa de diálogo. El turno fue luego para la guerrilla de las FARC, que coincidencialmente también arremetió contra los ganaderos del país y les pidió reducir sus extensiones de tierra. 20 millones de hectáreas para distribuirlas entre los campesinos sin tierra, para entregarlas a las comunidades organizadas. Las FARC reiteraron que es solo a través de una Asamblea Nacional Constituyente como se puede refrendar eventuales acuerdos de paz, pues dicen que no quieren trampas ni engaños. Tanto gobierno como guerrilla encontraron coincidencias en la necesidad de reformar el campo y son conscientes de darle más ritmo al proceso. El próximo 31 de enero se volverán a encontrar para un nuevo ciclo de conversaciones. Desde La Habana, Cuba, Diego Fajardo, Noticias Caracol. La insistencia de nuestro periodista Diego Fajardo sobre las tierras que, según el gobierno, están en poder de las FARC, puso sobre la mesa un tema espinoso para la guerrilla, el despojo de tierras a campesinos y ganaderos. El vocero de las FARC, Iván Márquez, lo calificó en todo caso de invento. Las FARC respondieron que lo de las tierras en su poder era un invento y lo calificaron como manipulación mediática, pero las cifras de la Oficina de Restitución creada por la Ley de Tierras dicen otra cosa. A pesar de la duda, los voceros en La Habana, tras la pregunta de nuestro reportero, se dedicaron a desvirtuarla. Primero lo hicieron en el blog, en donde dice textualmente: llamó la atención del cuerpo de comunicadores que se encontraban registrando el hecho noticioso la pregunta del periodista de Caracol Diego Fajardo, que indagaba sobre las tierras que supuestamente las FARC han arrebatado a los campesinos. Y después descalificaron al periodista a través de Twitter. Señores de Caracol, por favor, elabórenle mejor las preguntas a sus reporteros. Pobre Diego Fajardo, jaja. Ahora resulta, según Caracol, que la estadística de tierras las llevan las Fuerzas Armadas, jaja.
La página de internet de la revista Semana retomó el tema y lo tituló ¿El despojo, invento de los medios? Tras referirse al incidente con el periodista, Semana asegura que las cifras son contundentes. Hay denuncias por más de 700.000 hectáreas usurpadas por las FARC. En la declaración final del tercer ciclo de diálogos, el periodista Diego Fajardo no fue incluido en las preguntas, pero aún así preguntó. ¿Pero estarían dispuestos ustedes también a entregar las tierras? ¿Cuáles tierras? Pero tierras... Esos son cuentos de la manipulación mediática de ciertos medios de Colombia. ¿De dónde usted acoge datos? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Bueno, muchas gracias. ¿Veto o deseo de ocultar la realidad? El debate está abierto. 6:36 minutos de la mañana, a un periodista no se le veta. Qué pena, pero eso sí, es un derecho adquirido por el oficio del periodismo. Libertad de expresión, uno pregunta lo que le parece que tiene que preguntar. Libertad de expresión y de información, ¿no? Sí, antes total. que cualquier otra cosa. ¿Iba a decir usted otra cosa también Sí, de esto? también iba a decir que bueno, que en medio de toda esta polémica de las tierras, que es un tema supremamente complejo porque es casi que la esencia del conflicto colombiano, la buena noticia ahí es que gobierno y FARC ayer también dijeron que estaban llegando a acuerdos. Que hay coincidencias, que hay ¿no? coincidencias en el tema importantes. agrario, que es uno de los más complicados y por eso lo pusieron de primero en la agenda. Claro, porque si salen de ese, dicen los analistas que saben que si salen de ese tema en adelante, los temas que vienen pues van a ser mucho más llevaderos. Se acelera a fondo, y ojalá, como dice porque el todos queremos presidente paz. Santos. Bueno, pero ya está más calmada, más tranquila. Tómese un cafecito para que no pelee tanto. Bueno, las fuerzas militares lanzaron 200.000 volantes en los caseríos del sur de Bolívar, en los que se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por los 5 secuestrados del ELN. Hemos elevado la suma de 20 millones a 100 millones de recompensa. Fuentes oficiales indicaron que en las operaciones de búsqueda participan 8 helicópteros que patrullan el nudo de Paramillo las 24 horas. Desde estos aparatos también se hace perifoneo aéreo pidiendo información y llamando a la desmovilización. En total hay 1.200 hombres en la acción de búsqueda de 2 colombianos, 2 peruanos y 1 canadiense. Y mientras en La Habana, Cuba, se habla de paz, en Colombia sigue el conflicto. En Puerto Asís, Putumayo, una mujer resultó herida por la explosión de un artefacto. El hecho ocurrió cuando la policía realizaba requisas en una calle céntrica. En esa población hay temor por la aparición de panfletos amenazantes, supuestamente de las FARC. En panfletos como estos, en los que los autores firman como las FARC, se prohíbe la movilidad en horas de la noche. Esta situación genera temor en los habitantes de Puerto Asís y el Bajo Putumayo y genera grandes pérdidas en el comercio. La gente está un poco atemorizada por lo que se ha comentado, que está peligroso andar por la noche. Más que todo, entonces siempre afecta algo el comercio. La tensión aumentó luego de 2 explosiones en zona urbana de Puerto Asís. Uno de los hechos, perpetrado con una granada, dejó un saldo de 2 policías y un civil lesionados. Un hecho de barbarie por parte de las FARC, en donde arrojan una granada, la cual hace explosión y nos causan unas lesiones muy leves a 2 funcionarios de policía. El coronel Aurelio Ordóñez, comandante de la policía del Putumayo, anunció acciones para dar con los autores de los panfletos. O sea, esa información puntual que nos permita a nosotros identificar, ubicar y dar captura a estos delincuentes que tanto problema han generado. En lo que va corrido de año, 9 personas han sido asesinadas en hechos delictivos en el departamento del Putumayo. Las autoridades intensificaron la búsqueda de los 3 extranjeros que están desaparecidos en el Golfo de Urabá luego de naufragar la embarcación en la que viajaban, según la Armada, de manera ilegal hacia Panamá. En el hecho, otros 6 extranjeros murieron y sus cuerpos ya fueron rescatados. Flotando en aguas del Golfo de Urabá, entre Turbo, Antioquia y Acandí, Chocó, guardacostas de la Armada hallaron los cuerpos sin vida de 6 personas. El alcalde de Turbo, William Palacio, informó que las víctimas son inmigrantes ilegales que naufragaron. Al parecer iban 16 personas, todos extranjeros, en forma ilegal, buscando llegar a la frontera con Panamá, y pues por el verano, las maretas pues, que son tan fuertes en esta época del año, esa panga naufragó. 3 personas aún están desaparecidas. Las autoridades desconocen la identidad y nacionalidad. Estas personas llegan hacia las costas de Urabá. Según el comandante de guardacostas del Caribe, capitán Hernando Matos, por la zona de Urabá circulan ilegalmente ciudadanos de todo el mundo. Personas de Cuba, Bengalí, India, Pakistán, Nepal y de Bangladesh. Entre esas habían 12 personas de Bangladesh que fueron encontradas. El Golfo, por su cercanía con Panamá,
se ha convertido en una ruta de inmigrantes tratando de llegar clandestinamente a Estados Unidos. Les queda muy fácil de hacer llegar a la gente hasta Urabá, y de Urabá toman embarcaciones y se dirigen hacia los Estados Unidos por Centroamérica. En el 2012 fueron detenidos en esta región del país 52 inmigrantes ilegales. Las autoridades intensifican la búsqueda de los 3 cuerpos que faltan por rescatar. En Turbo, Antioquia, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol. La llamada bomba pensional sigue acaparando toda la atención del país. Las altas pensiones de excongresistas, exmagistrados y altos funcionarios del Estado pasaron al banquillo en una audiencia pública realizada en la Corte Constitucional. Ahora se espera que el alto tribunal tome una decisión sobre el tema el próximo miércoles. Para los demandantes, estas pensiones son excesivas. Lo que pasa es que a ese salario se le ponen otras arandelas, como bonificaciones, como gastos de representación, en algunos casos que han denunciado a la opinión pública, viáticos, pasajes, etcétera, con lo cual incrementan muy por encima del 75% del salario del último año el monto de la mesada pensional. Pero los representantes de los pensionados manifestaron que habría un abuso de poder si se tumban esas pensiones. Si se altera la voluntad del legislador constituyente por el juez constitucional, significaría extraliquitación de funciones o un abuso de poder. Para el procurador general, el régimen pensional de los congresistas es legítimo. Qué grave para los derechos adquiridos que se abriera esa compuerta. Hoy es para los derechos pensionales, mañana puede ser para cualquier otro derecho. La Contralora, por su parte, dice que la Corte debe aclarar las condiciones en las que se deben tener las pensiones. Lo que se le pide a la Corte es que cuando vaya a decidir el tema, tenga en cuenta varios aspectos que no tienen que ver solo con los topes, sino con el ingreso base de la liquidación, si se toman en cuenta viáticos o no como factor de salario. El gobierno, representado por el ministro de Trabajo, también se pronunció. Mientras más alta la pensión, proporcionalmente más alto es el subsidio del Estado. Los 5 magistrados encargados del caso se reunirán el próximo miércoles para tomar una determinación. Y mientras cerca de 1.600 colombianos disfrutan de pensiones superiores a 25 salarios mínimos, la gran mayoría de los jubilados tienen que contentarse con mesadas que son inferiores a 2 salarios mínimos. Es más, según los expertos, muy pocos son los colombianos que lograrán en el futuro acceder a una pensión. Por la exagerada informalidad laboral, 4 millones de colombianos que tienen la edad para estar pensionados no lograron ese sueño, aunque trabajaron toda su vida. Me dijeron que ya no podía pensionarme por lo que yo no había pagado nunca. En el país hay 1.650.000 pensionados, pero de esos, el 68% deben sobrevivir con una mesada de 1 o máximo 2 salarios mínimos. Siempre es desmoralizante. Me parece bajita. En el régimen de prima media, ninguno de sus afiliados alcanza a aportar todo el dinero que posteriormente recibirá como pensión. El régimen de prima media genera una serie de subsidios al interior de ese sistema público. Pero aquí se presenta otra grave paradoja, ya que mientras que para una persona que se pensiona con un salario mínimo, el Estado debe poner un subsidio del 63%, es decir, 88 millones de pesos, para un pensionado con 25 salarios mínimos mensuales, el subsidio estatal llega al 55%, que equivale a 901 millones de pesos. Todo el país está pagando actualmente 25 billones de pesos, que se está yendo el 86% de esos recursos al 20% más rico de la población. Y contrariando la Constitución Nacional, hoy día se siguen otorgando en Colombia pensiones con condiciones privilegiadas y con montos ilegalmente millonarios. Atención que un grave accidente se presentó anoche en carretera de norte de Santander. Un bus de turismo chocó contra un camión dejando 2 muertos y 10 heridos, todos miembros de una misma familia. La familia Urbina Bautista de la ciudad de Cúcuta pretendía pasar unos días en Santa Marta, pero el paseo se convirtió en una pesadilla al llegar al municipio de Ábrego, norte de Santander, cuando el bus en el que viajaban chocó contra una tractomula. Y él es el responsable, y la mula también, porque no tenía señalización. En el violento choque 2 personas murieron y otras 10 de la misma familia resultaron heridas. Perdimos 2 seres queridos. Los heridos fueron atendidos en el hospital de Ábrego. 10 heridos leves, todos estables los heridos. Remitimos una niña que venía ya con un golpe de la ciudad de Cúcuta. Las autoridades señalaron que el accidente se produjo por exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores.
Ojo a tu barrio en Medellín. Los vecinos del centro de la capital antioqueña están denunciando que están matando a las mascotas. La comunidad dice que les están dando comida mezclada con tachuelas a perros y gatos. La policía investiga. Juan Pablo López tiene la historia en unos minutos. Y en la terminal de transporte de Cali fueron incautados 50 kilos de marihuana procedentes del Cauca, que supuestamente iban a ser distribuidos en la capital vallecaucana y de ahí en el resto del país. Yanio Díaz estuvo vigilante y nos va a contar qué más ocurrió en la noche en la Sultana del Valle mientras los caleños dormían. Luz Elena Ramos nos tiene reporte en vivo desde la Policía Metropolitana, donde se entregan detalles de la búsqueda de uno de los capos más peligrosos del Bronx, alias Rigo, por el que se ofrece una recompensa de 120 millones de pesos. Ya cayó alias Puntilla, que era el segundo de esa red. La policía en Cartagena reaccionó a la denuncia que hicimos aquí en Noticias Caracol sobre la tendera, una señora que tuvo que huir de la ciudad por amenazas y extorsiones de bandas criminales. Pues bien, hoy se realizan operativos contra extorsionistas en el barrio El Pozón. Ya hay varios capturados. Ronald Avellaneda está allá en La Heroica y nos va a contar el reporte en vivo. 6:47 minutos de la mañana. Noticias Caracol registró el drama de una madre de familia que le tocó dejar su tienda y su casa y huir de las bandas criminales que le exigían dinero para dejarla trabajar. El caso se registró en Cartagena. Lo más preocupante es que ese fenómeno criminal crece en varias ciudades del país, tristemente. Atemorizada y con sus sueños destrozados, partió de Cartagena esta comerciante víctima de extorsión, a quien en las últimas horas delincuentes le hicieron un atentado criminal en su tienda del barrio El Pozón para obligarla a pagar vacunas. Aquí el que paga y muchos comerciantes saben que es así, está condenado a morir. El patrimonio de 12 años de trabajo se vino a pique por cuenta de las extorsiones. ¿Qué le decían? Que más bien pagáramos o estaba en peligro la vida de mi hijo, la de mi esposo y la mía. ¿Cuánto le exigían? 20 millones de pesos. La Policía Metropolitana de Cartagena reiteró las garantías para las víctimas de extorsión en la ciudad y que se atrevan a denunciar. Es una estrategia institucional de la Dirección de Antisecuestro que se denomina Yo no pago, yo denuncio, y valga decir que en Cartagena ha sido muy bien acogida. Diariamente se reciben 30 denuncias por extorsión en diversos sectores de Cartagena. Bien, y seguimos con noticias relacionadas con extorsiones. En Medellín, la policía capturó a 2 personas indicadas de extorsionar, secuestrar y asesinar a comerciantes y atenderos en el Chocó, en Antioquia y también en Bolívar. Uno de los detenidos se movilizaba en una ambulancia. A partir de ese momento usted se encuentra capturado por el delito que le acabo de leer. Este es el momento en que agentes de la policía capturan a alias El Ratón, quien según los investigadores es el jefe de una organización criminal conocida como Renacer, que actúa en Chocó y Antioquia. El hombre es detenido justo antes de ingresar a un hospital en Medellín, en donde pretendía someterse a una cirugía para recuperar la movilidad de uno de los brazos, en el que habría sufrido heridas durante un enfrentamiento con las autoridades. Durante la detención, los uniformados encontraron documentos falsos con los que alias El Ratón se hacía pasar por miembro de la Cruz Roja. Además, incautaron una ambulancia en la que se movilizaba este presunto delincuente por Antioquia y Chocó, departamentos donde, de acuerdo con los investigadores, extorsionó y asesinó a más de 40 personas en menos de 6 meses. En Cartagena también las autoridades dieron un golpe a la extorsión. Observe a este hombre, dialoga con su víctima, un propietario de una tienda en la capital de Bolívar. Luego de varios minutos, el comerciante saca en una bolsa 50 millones de pesos, dinero que según él le exigía al delincuente a cambio de no atentar contra su vida. El tendero abandona el sitio. Minutos después también sale del lugar el presunto extorsionista, que de inmediato es reducido por hombres encubiertos del Gaula de la policía. Después de la captura, los policías revisan la bolsa y encuentran 5 billetes de 20.000 pesos encima de un fajo de papel. Los capturados y los elementos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía. Golpe a los asaltantes en Cúcuta. Gracias a un video de una cámara de seguridad, la policía pudo identificar y capturar a 4 delincuentes que asaltaron en Cúcuta un consultorio odontológico y a todos los pacientes que estaban en el lugar esperando atención. Las cámaras de seguridad instaladas en este consultorio odontológico en Cúcuta Norte de Santander registraron el momento en que 2 hombres con los rostros cubiertos encañonan a los pacientes y les robaron las pertenencias. La persona llegó al sitio y inmediatamente llegaron a buscar al paciente que estaba acá
que tenía un dinero que acababa de sacar del banco, hurtó el dinero y aprovechando el momento, estos ladrones empezaron a quitarle las prendas, las pertenencias a las personas. La policía logró capturar a los presuntos responsables del hurto. La rápida información a las unidades policiales permite en su reacción capturar a 4 personas, de acuerdo al cotejo que se está haciendo con las cámaras de video, verificar si estas personas participaron en la misma actividad ilícita y se incauta de igual manera 2 armas de fuego. En esta semana se han registrado en Cúcuta 2 robos bajo esa misma modalidad. A las 6:51 de la mañana le ponemos el ojo al Parque Bicentenario en el centro de Medellín. Miren esto, los vecinos están denunciando que personas desconocidas ponen comida con tachuelas para causarle lesiones que obviamente pueden ser mortales a los perros y a los gatos, los dueños de ellos. Juan Pablo López está allá. Juan, ¿cuántas mascotas han resultado afectadas? Y haciendo un poco uno como de abogado del diablo, la gente realmente recoge las heces fecales de sus mascotas, los cuida, no andan por ahí sueltos. Cuéntanos un poquito sobre la situación. Buenos días. Hola, buenos días, Vanessa. Mire, la alerta se generó precisamente a través de redes sociales y hablaba de carne que estaba puesta en los alrededores de los parques con tachuelas y con clavos. Esto para generar lesiones mortales a los animales y a las mascotas. La alerta hablaba precisamente del Parque Bicentenario aquí en el centro de Medellín. Sin embargo, investigando nos dimos cuenta que no solamente se trataba de este parque, había otros parques también involucrados y que no solo era en Medellín, eran otras ciudades. Inclusive también se reportó un caso de estos parecidos en Argentina. Pues esta alerta está todavía rondando y es por eso que las personas de aquí del Parque Bicentenario entraron en pánico, sobre todo las que tienen mascotas, y han tomado sus precauciones. En el siguiente informe les contamos la historia y lo que los habitantes de este sector nos denunciaron. En el Parque Bicentenario, en el centro de Medellín, los habitantes de la zona ya no se atreven a pasear a sus perros con tranquilidad. El rumor que se ha difundido por redes sociales sobre la presencia de comida que contiene elementos extraños ha desatado el pánico entre los dueños de mascotas. Pues me parece lo más macabro del mundo. Pues es como asesinar a un niño, porque es que una mascota es un niño que usted tiene, cuida, baña, lleva al médico, lo vacunan y además se mete en su corazón. Sin embargo, los habitantes del sector denuncian que no solo son tachuelas. Comida, al parecer envenenada, ha causado graves lesiones a perros y aves que frecuentan el parque. Pues amanecían los perritos como enfermos. Según les está echando algo pan o los palomitos también los envenenaron. Vecinos del Parque Bicentenario pidieron mayor vigilancia a las autoridades mientras que decidieron tomar sus propias precauciones. Siempre yo estoy pendiente de que no cojan nada de la calle, busco el lugar para que pueda hacer su popó, lo recojo porque también los otros pueden tener bacterias y no me los recogen. Las autoridades reportaron que no hay denuncias formales por estos hechos. Mire, por estos hechos también las autoridades están investigando y en unos minutos vamos a tener un representante de la Policía Ambiental que nos va a contar cómo se ha controlado este tema y además qué medidas se están tomando para proteger a las mascotas. El año pasado, si ustedes recuerdan, reportamos que más de 25 perros y gatos del barrio Robledo en el occidente de Medellín resultaron muertos también por comida que estaba mezclada con vidrio. Volveremos en unos minutos y les contaremos el desarrollo de esta información. Juan Pablo López, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, es algo que está ocurriendo en Medellín, pero también ha ocurrido en otras partes del país. Cuesta trabajo, así suene cliché, creer que una persona pueda hacer eso o ser tan desalmado. Muchas gracias, Juan. Más adelante regresamos con usted. Y del ojo a tu barrio en Medellín, vamos ahora con el ojo de la noche en Cali, que estuvo vigilante mientras la ciudad dormía. Yanio Díaz nos cuenta qué ocurrió. Yanio. Buenos días, Juan Diego. Pues el ojo de la noche registró en el terminal de transportes la captura por parte de la policía a un hombre que transportaba 50 kilogramos de marihuana en 2 bafles y que intentaba llevarlos desde el municipio de Caloto, Cauca, hasta el departamento del Chocó. La policía señala que a este hombre se le habían pagado 600.000 pesos para que transportara este producto ilícito. Y en otras noticias, un anciano en el terminal de transportes de Cali se desmayó al no tener dinero para pagar una entrada al baño.
El abogado Jaime Sierra denunció que un campesino de la parte alta de Jamundí de 50 años y con un problema renal fue a ingresar al baño de la terminal de transporte de Cali y por no tener 1.000 pesos para pagar el servicio no lo dejaron ingresar. Eso afecta la dignidad de la persona. Si la persona no tiene los 1.000 pesos, tampoco puede salir a la calle a hacerlo porque eso constituye una contravención policial. Aseguró que el hombre junto con su hijo de 12 años fue auxiliado por otras personas. El señor se desmadejó, tuvieron que llevarlo a un centro clínico. Afortunadamente el tema fue superado, pero es un tema que conmueve. Sin embargo, vía telefónica, el director jurídico del edificio de la terminal de transporte de Cali, Ernesto Arango, señaló que hasta el momento no se tiene reporte de lo sucedido. Por eso el caso está en investigación. Estamos en las indagaciones y tan pronto tengamos un reporte de lo que efectivamente sucedió, se los hacemos llegar a ustedes con el mayor gusto. El abogado anunció que instaurará en los próximos días una acción de tutela para obligar a las directivas de la terminal a prestar el servicio de manera gratuita. Pues ante este caso ya son muchas las voces por parte de los caleños de respaldo a este anciano y que también pues piden que este servicio sea gratuito en el terminal de transporte.